Hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva clase de historia. Yo soy Ana González, tu profesora de historia, y hoy desarrollamos la semana número 2 que le corresponde al curso de Historia del Perú. ¿Ok? ¿Cómo estamos todos? Espero que súper bien. Buenos días, profesora. ¿Cómo Buenos días, estás? ¿Qué Miss. tal? ¿Cómo Buenos días, están, profesora. muchachos? ¿Qué tal? Qué bueno escucharlos, qué bueno saber que están bien, sobre todo por las cosas que estaban pasando en nuestro país en estos días. Qué bueno saber que están bien. Voy a compartir en estos momentos mi pantalla. Eh, a ver. Tin, 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 tin. Uy, 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 uy. Ya. Aquí está. Bien. A ver. Ok, por favor, confírmame si estás viendo mi pantalla, si se ve mi diapositiva. Sí, se ve. Ok, Sí, profesora. genial, genial. Bien, vamos con el poblamiento americano hasta el intermedio tardío. Mira, cuando hablamos del poblamiento americano, entendemos que el hombre no vino por una sola ruta. No estamos intentando de ninguna manera establecer una ruta superior a la otra. Eso no existe. Lo que sí es importante entender es que estas rutas se dan en diferentes tiempos y en diferentes momentos, o sea, en diferentes lugares, ¿no? Eso es importante. Ninguna contradice a la otra. Todas las que vamos a ver son, digamos, aceptables, ¿no? Por otro lado, también recuerda el contexto en el que las vamos a ubicar es súper importante. ¿Por qué? Porque no debemos descuidar en qué periodo el hombre llega a América. Vamos a sacar una diapositiva adicional y vamos a hacer una pequeña pizarrita, ¿ya? Mira, vamos a insertar cuadro de texto. Cuando nosotros hablamos, y eso creo que te lo dije la semana pasada, pero te lo refuerzo nuevamente, cuando nosotros hablamos del desarrollo del hombre como ser humano, de la humanización, decimos que se divide en el periodo en paleolítico, mesolítico y neolítico. Lo dividimos así, paleolítico, mesolítico y neolítico. Pero si, por el contrario, hablamos de la división en tiempo de la Tierra, ya no decimos paleolítico, mesolítico y neolítico, decimos pleistoceno u holoceno.
¿Por qué? Porque la Tierra, muchachos, así como nosotros nos dividimos, la Tierra tiene también una división em, muy peculiar, ¿no? ¿Qué quiero decirte con esto de peculiar? La Tierra, chicos, tiene naturalmente dos momentos súper importantes. Dos, ¿ya? Uno es el periodo de enfriamiento de la Tierra y el otro es el periodo de calentamiento de la Tierra. Quiero que entiendas que ambos son totalmente naturales y se suceden uno después del otro. O sea, la Tierra se enfría, luego se calienta, luego se enfría y se vuelve a calentar, así por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ya? Nosotros, los seres humanos, estamos dentro de ese vaivén, ¿no es cierto? Pero obviamente no tenemos la misma cantidad de años que la Tierra, que tiene 5 eones de años. No tenemos eso de vida, tenemos muchísimo menos. Por eso hemos alcanzado de todos los periodos de calentamiento y enfriamiento de la Tierra, hemos alcanzado solamente dos. Uno, de un periodo de enfriamiento que le llamamos Pleistoceno, y otro, el periodo de calentamiento de la Tierra, que le llamamos Holoceno. El Holoceno es el periodo actual en el que nos estamos desarrollando. Actualmente la Tierra se encuentra en el desarrollo del Holoceno, Holoceno pleno, así le llamamos, o también llamado Holoceno final. Profe, ¿quiere decir que en algún momento la temperatura global de la Tierra se reducirá y nosotros tendremos que adaptarnos a eso? Exactamente. Charles Darwin decía eso. Decía que el hombre o los seres vivos en general tenían que adaptarse. Su texto se llama La selección natural de las especies. O sea, que nosotros debemos, eh, debemos encontrar las herramientas para poder sobrevivir en un espacio que se va a transformar. Si no lo lográramos, aparecerán entonces otras especies y ellas nos reemplazarán, ¿no? Nos reemplazarán y nosotros quedaríamos relegados. Pero no es que muere una, aparece otra, así no es, así no juega Perú, ¿ya? Muy bien. Entonces, para la hominización, para el caso del hombre, tenemos la división del paleolítico, mesolítico y neolítico. Y para el caso, vamos a ponerlo acá. Y para el caso de la Tierra, tenemos el Pleistoceno o el periodo de enfriamiento, mejor enfriamiento, y el periodo de calentamiento. Cuando el hombre esté en el paleolítico, escuchen muchachos, el hombre está en un periodo en donde es crucial que él siga batallando, porque en el paleolítico él no produce nada, pero ¿por qué no produce nada? Porque es la naturaleza la que no se lo permite. Hace tanto frío que él, como puede, con las herramientas que puede, está tratando de adaptarse al medio. Por eso es que está usando el fuego, es que se agrupa en bandas, tiene sus herramientas líticas, porque es la única manera de conseguir alimento y además de protegerse del frío. Si estamos hablando de que en el paleolítico el hombre no produce nada porque todo está congelado y hay poco alimento y está batallando con eso, estamos en pleno Pleistoceno. En pleno Pleistoceno. Y si la temperatura comienza a subir, aparece el Holoceno. En este caso, el Holoceno inicial.
Cuando la temperatura ya llega a un nivel un poco más elevado, que es el nuestro, que ya es estable, es el Holoceno final. Así, Holoceno final. Ahí está, ¿ves? La Tierra y el hombre. ¿Se entendió esa parte, chicos? ¿Se entendió? Sí, profesora. Ya, perfecto. La idea es que ustedes no se confundan Holoceno, Pleistoceno, Paleolítico, no. Que sepan cuáles son las categorías. Ujú. Además, recuerda, el hombre llega entonces en su desarrollo del Paleolítico con la especie Homo sapiens y en el desarrollo de la Tierra de Pleistoceno final. Ahora, son 4 teorías importantes. La primera que vamos a ver es la teoría asiática. ¿Qué dice la teoría asiática? La teoría asiática dice que el hombre llega de Asia a América cruzando el istmo de Beringia, lo que ahora conocemos como el estrecho de Bering. Profe, ¿y cómo es esto? Bueno, el hombre se encontraba aquí, en Asia, esto es la Siberia, ¿no? Pero acá estaría Rusia, China, la India. Pero ¿qué pasa? Como te dije, ese es un periodo de mucho frío. Y al ser un periodo de mucho frío, entonces el hombre tiene escaso alimento. Al tener escaso alimento, ¿qué necesita? Al tener escaso alimento, necesita buscar nuevas condiciones para encontrar comida, ¿no es cierto? Para encontrar comida. Entonces, él camina, 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 pero hay condiciones que lo ayudan a encontrar esto que nosotros llamamos, eh, estrecho de Bering, ¿no? O istmo de Beringia. ¿Qué es eso que lo ayuda, profe? Es muy sencillo, mira. Lo que pasa es que el hombre está en un periodo, en un momento que coincide con la Tierra. Como te lo dije, es el Pleistoceno. Si es el Pleistoceno, quiere decir que hace mucho frío. Si hace mucho frío, quiere decir que los polos de la Tierra se han congelado. Al congelarse los polos de la Tierra, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido, se han congelado los polos de la Tierra y ha ocurrido que es como si tuvieras un vaso. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido, se han congelado los polos de la Tierra y ha ocurrido que es como si tuvieras un vaso con hielo, ¿no? Con agua y esa agua se congela. Si el agua del mar se congela en los polos, ¿qué pasa con el nivel del mar? ¿Sube o baja? Baja. Claro, baja. Y como tú sabes, en el inicio de todos los tiempos, la Tierra era una sola cosa llamada la Pangea. Entonces, lo que ocurre ahí es que cuando en un primer momento la Tierra permitió se permitió que aparecieran los continentes, fue porque ese bloque, que era la Tierra, era una sola cosa, que era como si fuera una canica, ¿no? No tenía mar por ningún lado, ni océanos, pero por fuerzas internas de la Tierra, ¡pum!, se rompe, se levanta eso y aparecen los océanos y los continentes. Entonces, lo que te estoy queriendo decir es que al final todo lo que nosotros vemos acá arriba, encima en la Tierra,
es lo mismo que está abajo del mar, porque en algún momento todo fue una sola cosa. Entonces, cuando baja el nivel del mar, se deja ver por momentos, no todo tampoco, ¿no? Por momentos se deja ver el relieve marino. Profesora, ¿y por qué por momentos? ¿Por qué por espacios? Porque es como acá, ¿no? Si se baja el nivel del mar, se deja ver, hay un cerro, luego plano, un cerro. Si bajan el nivel del mar, se ve el plano no se ve, pero sí se ve una punta del cerro, ¿sí o no? Entonces, por eso se crea también un puente de tierra, porque así como hay acá cerros y es plano, en el fondo del mar también. Y el hombre por eso, cuando baja el nivel del mar y como solamente hay 90 kilómetros entre Asia y América, o sea, acá, en este punto solo hay 90 kilómetros, se deja ver por momentos tierra, por momentos agua, por momentos tierra, por momentos agua. A eso se le conoce como puente de tierra y por ese puente de tierra el hombre avanza, empieza a avanzar, a caminar. Es entonces en ese momento en que, eh, en que el hombre, ¿no? Es ese momento en que el hombre decide seguir viviendo y manteniéndose con el alimento. Él no está pensando en salir de ese lugar para llegar a otro y tener más comida. En ningún momento ha pensado eso. Lo único que está en su mente es poder encontrar comida. No sabe si esto va a pasar a otro continente, no sabe nada. Solo quiere alimento. Entonces, por eso pasa a América. Cuando llega a América, el hombre eh, va a empezar a poblarla hasta llegar al Perú. ¿Qué evidencias tenemos de que haya sido así? Primero, la cercanía geográfica. 90 kilómetros es muy poco y eso sería beneficioso para que el hombre llegara a América. Dos, la glaciación de Wisconsin, ¿no? Exactamente, la glaciación de Wisconsin. Recuerda, glaciación significa que los polos de la Tierra se han congelado. La glaciación es el momento del congelamiento de los polos, o sea, pertenece al Pleistoceno, ¿no es cierto? Muy bien. Se han congelado los polos de la Tierra, ha bajado el nivel del mar y se ha dejado verlo la parte de abajo y todo como te lo he comentado. Y además hay semejanzas físicas. Las semejanzas físicas son básicamente ay, disculpa, vamos a sacar este sonido. Las semejanzas físicas son básicamente entre las personas que actualmente son los nativos asiáticos y o los nativos americanos, ¿ok? Entonces, no es que Hadlika tenga cuerpos ni que haya encontrado esqueletos y los haya comparado. Es que él, en el momento en el que está estudiando o haciendo la teoría, visita nativos asiáticos y visita nativos americanos y se da cuenta que se parecen mucho. Además, y sobre todo, hay algo que le llama la atención, que es que y esto solo se presenta en nativos asiáticos y nativos americanos. Cuando estos nativos asiáticos y americanos nacen, ¿no? Tienen una mancha extraña en la parte baja lumbar, o sea, ahí donde la espalda pierde el nombre, ahí. Ahí en ese lugar. Mancha melancólica. Exacto, tienen la mancha mongólica. Tal vez tú se la has visto a tu hermanito, a tu sobrinito, a tu primito, no sé, pues, algún niño de tu familia de recién nacido se la habrás visto, ¿no? Es como una mancha verduzca, así amarronada, que todos los niños asiáticos y americanos tienen cuando nacen. Entonces dice que si ambos lo tienen, es porque seguramente provienen del mismo tronco en común. Esa es la idea de por qué él cree que somos de una sola raíz. Ahora, también está la teoría oceánica. En el caso de la teoría oceánica, vamos a ver acá. A ver. También está la teoría oceánica. Vamos a ver la teoría oceánica. En el caso de la teoría oceánica, recuerda, la teoría oceánica utiliza, vamos a poner esto, utiliza
las islas de la Melanesia y la Polinesia para llegar a América. También es en medio de la glaciación de Wisconsin, ¿no? Ahí entonces se congelan los polos de la Tierra, baja el nivel del mar, y cuando baja el nivel del mar, bueno, en el caso de la teoría asiática, sí, pues se deja ver el puente de tierra, pero cuando ya estás más abajo, cuando ya estás en pleno océano, ya es más difícil que tú puedas ver el fondo del mar. Acá, porque acá está pues arribita, ¿no? Pero acá ya hay mar con profundidad, pues no se puede ver. Entonces, como no se puede ver, si reduce el nivel del mar, no vas a ver el fondo del mar, pero sí vas a tener un mar tranquilo, un mar recontra, recontra, como una piscinita. ¿Por qué? Porque como no hay mucha agua, entonces las olas no son tan grandes. Y por lo tanto, si tú quieres salir, por ejemplo, quieres salir con una embarcación de este punto, mira dónde estamos, y cruzar todo el Océano Pacífico, sí podrías. Obviamente que a nado no, ¿no? Pero sí podrías ir todo, hacer todo ese proceso. ¿Por qué? Porque tu embarcación, que date cuenta, acá el hombre llega en el Paleolítico Superior. O sea, lo que quiere decir que el hombre no conoce los metales, solamente conoce la piedra. Por lo tanto, no tiene clavo, no tiene nada, no tiene nada. Como no tiene nada y nada, em, el hombre necesita una embarcación que sea lo suficientemente fuerte para llegar al otro lado. ¿Con cómo se va a ayudar? Con que el agua del océano está tranquilita, tú le llamas océano Pacífico y el hombre puede ir de un lugar a otro, ¿no es cierto? Además, también va a ser ayudado por la corriente ecuatorial, una corriente que lo empuja, lo empuja, lo empuja, hasta que el hombre llega desde acá hasta el otro lado, ¿no es cierto? La famosa corriente ecuatorial. En cuanto a las evidencias, hay un uso común de palabras y elementos culturales, como por ejemplo la palabra, pachamanca, que es esta actividad de cocinar bajo tierra, o también la cerbatana, que se usa tanto en Oceanía como en América, y por supuesto la hamaca, palabras como camote o cumara, que se refieren ambos al tubérculo, etc. La teoría australiana, por otro lado, ya no dice que el hombre viene ni por, ni por Asia ni por la Melanesia y la Polinesia. Él dice que el hombre llega por aquí, ¿no? Llega por aquí abajo, por las islas del Pacífico. Y en este caso, el hombre entonces cruza las islas del Pacífico en el famoso óptimo climático. Las dos teorías anteriores que hemos visto, yo te he planteado que geográficamente se ha podido dar todo lo que te estoy diciendo porque hacía mucho frío. Tanto frío hacía que se habían congelado los polos de la Tierra. Sin embargo, en esta nueva teoría ya no. En esa nueva teoría lo que más resalta, lo más importante es que el hombre ahora, ¿no? Es que el hombre ahora está en un periodo conocido como óptimos climático. Es un periodo en donde aumenta la temperatura. A ese periodo en donde la Tierra aumenta la temperatura, ¿cómo le habíamos llamado? ¿Pleistoceno? Holoceno. Holoceno. Holoceno, claro. Holoceno. Holoceno. Claro, perfecto. Esta teoría es la única que plantea que el hombre llega en o sea, al final del Pleistoceno y a inicios del Holoceno, ¿no? En donde si hay aumento de la temperatura, los polos de la Tierra se han comenzado a descongelar. Por lo tanto, el nivel del mar ha subido. Y como el nivel del mar ha subido, no podemos llegar de un solo tirón de un lugar a otro, porque mira, es bien lejos. Por eso utilizan también embarcaciones y van saltando de isla en isla, de Australia a Auckland, de Auckland a Macquarie, de Macquarie a la Antártida y así llegar hacia el sur de América, ¿no es cierto?
llegan hacia la zona de la Patagonia, ¿no? Hacia la Patagonia. Esas tres teorías que te acabo de mencionar, ninguna tiene, como te dije, ninguna tiene evidencia física de que así haya sido. La única que tiene evidencia física de que sí, o sea, herramientas, cuerpos, es la que vamos a ver a continuación, que dice que el hombre llega desde Europa. Sin embargo, las tres anteriores comparten algo en común, y es que el hombre, por cualquier lugar donde haya pasado, por el norte, por el centro o por el sur de América, siempre ha utilizado como vehículo el Océano Pacífico. Y en el caso de la teoría europea, ¿no? De la noratlántica, esta no. En esa teoría europea, el hombre ya no pasa por el Océano Pacífico, sino pasará por el Océano Atlántico. En esa teoría tenemos a los migrantes europeos, ¿no? Se supone, Bruce Bradley y Miss Stanford dicen, en realidad el hombre tiene origen europeo y tú te preguntarás, pero ¿cómo? Claro, ellos dicen que tras sus investigaciones han encontrado el esqueleto más antiguo que existe en América entre el norte, entre el norte de los Estados Unidos, disculpa, entre el norte de los Estados Unidos y Canadá. Este es los restos, o estos son los restos del hombre de Kennewick, un hombre de raza blanca o caucásica que tiene aproximadamente 28.000 años de antigüedad, que es lo máximo que se ha encontrado, y que por ser de raza caucásica o de raza blanca tiene todas las condiciones como un europeo. La cara la tiene más cuadrada, el coxis también es mucho más alto, ¿no? Y además han encontrado, ¿qué cosa? Puntas líticas, herramientas asociadas a este cuerpo. Se sabe que las puntas líticas fueron hechas primero en otras partes del continente porque el último continente poblado fue América. En Europa se crea una tradición, o sea, una forma de hacer herramientas líticas. A esa forma le hemos dado el nombre de tradición solutrense. La tradición solutrense presenta herramientas líticas que se parecen a una hojita de una hoja de una planta, pero la base la tiene plana, como si lo hubieran cortado ahí y la otra parte de la punta de la hoja sigue, ¿no? Es un poco tosca todavía, pero se ha encontrado alrededor de este cuerpo, se han encontrado puntas líticas muy parecidas a las europeas, solo que en vez de que la punta la tenga cortada, la tiene todo como si fuera una hojita. Entonces, esas evidencias dicen seguramente este hombre ha venido con esas puntas líticas y acá las han modificado porque los animales y las plantas en América eran diferentes. Entonces, en vez de mocharle la base, la han dejado así todo como si fuera un cuchillito de mano, pues, ¿no? Ujú. Y esa es la teoría noratlántica. Ahora bien, yo quiero que entiendas que ninguna de estas teorías cancela la otra. Simplemente se entiende que el hombre tuvo múltiples momentos y múltiples formas de llegar a América. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Déjamelo saber en el chat, por favor. A ver, vamos a ver.
Genial, entonces vamos a continuar, ninguna duda, ¿no? Estoy esperando a ver si hay, pero creo que no hay ninguna duda. Ya está bien, seguimos. Eso asumo yo, entonces eso es porque todo lo has entendido. Ahora, una vez que hemos entendido cuáles son las posibles rutas del hombre para llegar a América, lo que tenemos que hacer es ponernos ahora en la posición de cuando el hombre ya está en América, ya está aquí en el actual territorio peruano. ¿Qué hizo? ¿Cómo se movilizó? ¿Qué fue lo primero que se organizó? Y entonces hablamos del periodo lítico. ¿Ok? Entonces hablamos del periodo lítico y decimos que este se parece muchísimo al periodo conocido como paleolítico que ya habíamos visto la semana pasada. Y ahora lo que te voy a pedir es que podamos aplicar los conceptos, los conocimientos que habíamos aprendido la semana pasada. El periodo lítico es un periodo en donde el hombre no cambia, el hombre trae, así como, es como si viniera de su pueblo, ¿no? O sea, porque está viniendo de Europa, de Asia, de donde sea, porque las teorías ya hemos dicho que no son cancelatorias. Entonces, es como si viniera de su pueblo a vivir a otra ciudad. De la noche a la mañana va a decir, oye, ¿sabes qué? Estoy en Lima, voy a vivir de otra forma. No, o sea, él se va a adaptar, por supuesto que se va a adaptar al nuevo medio. Sin embargo, va a intentar em, en en sus primeros pasos de hacer lo mismo que hacía antes, hasta que obviamente encuentre nuevas herramientas, nuevas formas, nuevos estilos de adaptación, etcétera. Entonces, yo lo que quiero pedirte es que entiendas al periodo lítico como el paleolítico versión perucha, ¿no? Como el paleolítico versión andina, algo así, ¿ya? Y vamos a aplicar entonces, ¿ok? Entonces, vamos del año 12.000, que aproximadamente em, es digamos, la ocupación más antigua que tenemos, del año 12.000 al 6.500, ¿no? En características, se forman en bandas que no tienen diferenciación social, lo que quiere decir que ahí no hay alguien que domine y sea dominado, uno que mande y otro que obedezca, no existe. Todos son por igual, ¿ya? El estilo de vida es nómade, porque como te dije, aunque ha cambiado de continente, la Tierra sigue estando fría, la Tierra sigue estando todavía, eh, todavía en una condición en donde no, en una condición en donde no, em, en donde no pueden encontrar rápidamente alimento, ¿ya? Habitaron en cuevas, abrigos rocosos, porque como ellos van a buscar de siempre su alimento, entonces no pueden quedarse en un solo lugar, siempre tienen que ir avanzando de acuerdo a cuántos animales hayan, a cuántas plantas hayan, etcétera, etcétera, etcétera.
Tienen una economía depredadora. ¿Por qué? Porque donde van arrasan con todo y siguen avanzando. Arrasan y siguen avanzando. Porque ellos saben que no van a encontrar alimento así de fácil. Que en su vida ellos tienen que aprovechar todo el recurso que tengan para poder mantenerse, ¿no? Además, también em, tienen el desarrollo del arte rupestre y el arte parietal. Como lo habíamos visto en la historia universal, estos hombres, estos hombres cuando logran dominar, cuando logran dominar las técnicas para cazar, las técnicas para recolectar, pues esas actividades se hacen cada vez más fáciles. Y al hacerse más fáciles, el hombre demora menos tiempo en hacerlas y por lo tanto tiene algo de tiempo para dedicarlo a la vida contemplativa y así entonces aparece el arte parietal, que es pintar su día a día en las paredes de las cuevas. Bueno, su día a día no, pero pintar algunas actividades como que son importantes para ellos, como es el caso de la cacería, ¿no? Pintan las escenas de caza en las paredes de las cuevas donde ellos habitan y también tienen el arte parietal, el arte de mobiliar, disculpa, que es el arte que se puede llevar de lugar en lugar, es decir, hacer pequeñas figurillas de piedra que representen cosas que ellos quieren expresar, como por ejemplo las famosas Venus del Paleolítico, que son mujeres regordetas, con caderas anchas y mamas grandes, que les dan idea de fertilidad. Para los hombres de esta época, igual que en la historia universal, en el periodo lítico de la historia del Perú, es muy importante, muy, muy, muy importante que es muy, muy, muy importante eh, que, que se tenga la idea siempre presente de la fertilidad. ¿Por qué? Porque como son sociedades o son grupos pequeños, entonces tienden a estos grupos a extinguirse y ningún grupo quiere eso. Nadie quiere extinguirse. Sin embargo, lo vamos a notar esto bastante, ¿no? Bastante que intentan ponerlo uno y otra vez. ¿Por qué tiene caderas grandes la mujer? Porque eso le va a permitir dar idea de que puede reproducir una, dos, tres, cuatro, cinco, 10, 20 veces. Y las mamas también deben ser grandes, porque también les da idea de que una mama grande puede alimentar a muchos hijos. Claro, ahora sabemos que eso no es así, que la mayor parte de la mama grande no es glándula que produce leche, sino es grasa. Pero para el momento, pues, se creía eso, ¿no? Bien. Por otro lado, también recuerda, están los sitios arqueológicos. Y para esto te voy a hacer acá en la pizarrita una mnemotecnia que espero nunca olvides, ¿ya? Es el famoso Pichito Pala. Profe, una preguntita, ¿cómo es esto del Pichito Pala? Ah, ahorita te voy a explicar. Mira, ay, ay, ay.
Mira aquí. Facilito. El primer sitio arqueológico que vamos a ver es Piquimachay. Piquimachay 1. Piquimachay 1. Ahí que encontramos los primeros restos. Los primeros restos de herramientas líticas. Después tienes ahí. Chivateros. En Chivateros, ¿qué encuentras? El primer taller y cantera lítica. Cantera es el lugar donde sacan el tipo de piedra que utilizan para hacer las herramientas líticas, porque no se hacen con las piedras que vemos en la calle. Esas piedras no sirven, se hacen con un tipo de piedra que se parece al cuarzo, se llama obsidiana, y se encuentran en lugares específicos, ¿no? Toquepala, en Moquegua, aquí vas a encontrar las primeras muestras de arte rupestre. Arte rupestre. Acá vamos a encontrar entonces las escenas de caza, de cacería, que conocemos como Chaco o Chacuy, ¿no? Lo que pasa es que, como tú comprenderás, el hecho de cazar es todo un arte, ¿no? Es todo un arte en este periodo porque estamos hablando de animales que son silvestres, todavía y no están domesticados. Entonces el hombre tiene que tener diferentes estrategias como para poder cazar. Por ejemplo, un guanaco, una vicuña, una alpaca, una llama. Son animales que para esa época no están domesticados. Por lo tanto, son veloces, son rápidos, y una sola persona que va atrás de ella con una lanza no la va a poder matar. Por eso se reúne la banda completa entre 15 y 20 personas para acorralar al animal y de esa manera, poder matarlo, ¿no? Poder ajusticiarlo, alguien se acerca, ¿no? Le corta el cuello con la herramienta lítica y aprovechan su carne. Luego está Paiján, en La Libertad, en donde encuentras puntas líticas en forma de arpón para pesca y entierros humanos completos, ¿no? Se entierran en posición fetal o de cúbito ventral, como lo habíamos visto en los hombres del Neandertal. Y la auricocha, que es básicamente eh, la sociedad, ¿no? El grupo, que tiene también entierros, pero en la sierra. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Se entendió? ¿Se comprendió? Sí, profesora. Ok, seguimos avanzando entonces.
Ahora bien, vamos a poner este cuadrito acá, ya que es nuestra pizarrita improvisadita. Acá está. No tan improvisada porque realizamos todo. Aquí está. Entonces aquí nos han puesto, ¿no?, los sitios arqueológicos. Por ejemplo, acá tenemos a Paiján en la Libertad, que tiene pesca con arpón, restos humanos más antiguos de la costa. En la Uricocha, Huánuco, pintura rupestre que la habíamos visto, con restos humanos óseos más antiguos e incompletos de la sierra. Chivateros, la cantera y taller lítico de preformas. ¿Qué es una preforma, profe? Una preforma es una herramienta lítica a medio hacer, ¿no? A medio hacer. Se quedó a medio hacer en su taller porque al parecer tuvieron que dejar la zona por inundaciones, ¿no? Y luego tienes a Toque Pala, que tiene sus herramientas líticas más antiguas de la sierra, ¿no? Bien. Ahora recuerda, estamos en el arcaico inferior. Si el lítico se parece mucho al paleolítico de la historia universal, el mesolítico se parece al arcaico inferior, ¿ya? Es un periodo de tránsito, entonces, es un periodo de tránsito que se parece al mesolítico, se inicia con el aumento de la temperatura, el inicio del Holoceno, el Holoceno inicial, ¿ya? Es un clima un poquito más cálido, en él se desarrolla la vida aldeana, ¿no? ¿Por qué? Es que hay un poquito más de temperatura, eso quiere decir que hay un poquito más de humedad. Al haber más humedad, entonces hay mayor crecimiento de plantas y animales. Los hombres van a seguir pescando, cazando y recolectando, pero como tienen los animales más cerca, ya no van a estar en las cuevas. Los animales siempre van a estar ahí, por lo tanto ellos van a hacer sus pequeñas chozas, y el conjunto de chozas es una aldea. Entonces, ya ahí el hombre, ya ahí el hombre ha cambiado, ¿no? No digamos que, wow, su vida ha dado un vuelco de 180 grados, pero sí podemos decir que el hombre está comenzando a darse cuenta que debe producir, ¿no? Que debe producir. Y en esa producción, entonces, es ensayo y error. No es que de frente, ya, no, no. Poco a poco va, va, sigue pescando, cazando, recolectando, pero también intenta, por ejemplo, reproducir a los animales por él mismo. A veces puede, a veces no. Come algunas cosas que son frutos que están a su mano, pero muchas veces son frutos venenosos. Poco a poco se da cuenta, no, este sí puedo comer, este no puedo comer, ¿ya? Y por supuesto, hay una economía mixta, ¿no?, que aparece con la domesticación de plantas. Cuando te digo esto, que él intenta producirlas, eso se llama horticultura, que es el inicio de la agricultura. Todavía no sabe muy bien cómo es, pero lo está haciendo. Y luego tienes la domesticación de animales o pastoreo, que es lo mismo, pero para el caso de los animales. Dos tradiciones importantes. En la tradición costeña hay aldeas de horticultores que sobreviven a través de la pesca, y en la tradición serrana hay desarrollo de horticultura. El primer horticultor es Nanchoc. Es Nanchoc. Acá tenemos el, el mapa de los sitios arqueológicos. Por otro lado, también recuerda, ahí está Chilca, que el hombre pesca con anzuelos. Hay aldeas con viviendas semi-hundidas, que son las chozas que te comentaba. En Santo Domingo, pesca con redes, a la aldea más antigua de la costa. Y en Cajamarca, por supuesto, esto sí hay que subrayarlo, la aldea la evidencia más temprana o más antigua de horticultura. O sea, son los primeros en cultivar, ¿no? En intentar reproducir calabaza, quinoa, oca, maní, frejol. En el caso de Guitarrero 2, tienes la presencia de ají y la del frijol,
Y por supuesto en Telar Machay, la domesticación de llama y alpaca. Por acá también seguro no te lo han puesto, pero también está Piquimachay 2, que es el primer productor de cuyes, el primer cuyicultor, ¿ya? Si el paleolítico se parece al lítico, el mesolítico, el arcaico inferior, el arcaico superior, ¿a qué se parece? A ver, ¿a qué se parece? Neolítico. Neolítico, Miss. Claro, perfecto. Vamos a volcar todo lo que hemos visto en el neolítico hacia el arcaico superior. En ese arcaico superior hay característicamente una economía productiva. Es lo que se conoce como la famosa revolución neolítica de los Andes. Lo voy a poner por acá. Revolución neolítica de los Andes. Andes. ¿Ya? Surgen los ayllus. Los ayllus son comunidades iniciales. O sea, ya no es una aldea, sino van a ser pueblos que sean sedentarios ya, ¿no? Ahí está. En religión están organizados con templos y jerarquías sociales. Existe el sacerdote, que es el que gobierna. A eso tú le llamas una teocracia. Aparece la teocracia. En la tradición serrana, hay templos rectangulares, de plazas, de plantas y fogones conductos, y por supuesto también está la tradición costeña con pirámides truncas, ¿no? La tradición costeña trae fogones, ambos tienen fogones y la pregunta será ¿por qué? Bueno, en esta época se rinde culto a un dios em, muy común para todos, que es el fuego, ¿no? Es el fuego. En la sierra hay que ponerle ductos porque necesitamos que llegue el oxígeno bien al fuego para que se mantenga vivo y pueda seguir la ceremonia, porque en la sierra hay poco oxígeno. En cambio, en la costa no, son planos, los templos son escalonados, pero planos abajo, circulares, porque hay bastante oxígeno para que se mantenga el fuego. En cuanto a los sitios, está Huaca Prieta, en La Libertad, donde está la aldea de horticultores avanzados, profesora, pero horticultores no es en el arcaico inferior, sí, pero ese es un tránsito, ¿no? Tejidos con diseños, calabazas talladas y, por supuesto, lo más importante, Caral, que es contemporánea al Antiguo Egipto, ¿no? Es contemporánea al Antiguo Egipto. Es el centro ceremonial más antiguo de América, el más antiguo, y por supuesto conocido como la ciudad sagrada de Caral, donde se practica por primera vez la teocracia. Y además se encuentran flautas, figuras de barro crudo. Todavía no hay cerámica acá. Lo que tú ves acá es un mate. Los mates son calabazas talladas. Se han comido lo de adentro y han dejado la calabaza secar al aire libre y esa calabaza seca parece como si fuera madera, pero no es cerámica porque todavía no existen los hornos. Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Dudas, consultas, preguntas? Déjamelo en el chat, por favor. Manifiéstate.
Todo bien, todo bien, todo bien, perfecto. Seguimos. Para hablar del horizonte temprano debemos decir, nuevamente vamos a la pizarrita, y tenemos que ver esto, mira, hay una periodización. Hacia acá. En esta periodización hemos pasado por el periodo lítico, hemos hecho el arcaico, inferior, hecho el arcaico superior, ¿ya? Y aquí hacemos el corte. Hacemos el corte. Hacemos el corte y ponemos acá, ahí está. Hacemos el corte y aquí serían horizontes e intermedios, ¿no? Acá después de la aparición de la cerámica, aparece la cerámica y tenemos primer horizonte, primer horizonte, primer intermedio, primer intermedio, y segundo horizonte, segundo intermedio, y luego tienes tercer horizonte. O también llamado horizonte temprano, horizonte medio y horizonte tardío, ¿no? Profesora, ¿qué diferencia hay entre un horizonte y un intermedio? Los horizontes son periodos de expansión, son periodos de culturas grandes, y los intermedios son periodos de culturas pequeñas, regionales, chiquitas. ¿Ya? Entonces, esto vamos a hacer hasta acá el día de hoy, hasta acá vamos a hacer. En el caso de... Ahí está. En el caso del horizonte temprano. No, el horizonte temprano. En este caso, vamos a ver a la famosa cultura Chavín. ¿Por qué te dicen, profesora? Te dicen ahí, profesor, me dice horizonte temprano, formativo medio, porque ese también se le llama formativo medio, periodo, ¿ya? Mira, este periodo es el periodo en donde se consolida la teocracia, se consolida porque ya lo habíamos visto que aparece con Caral en un periodo anterior.
Profesora, ¿cómo que en un periodo anterior? Acá está la pizarra, no te olvides. En el arcaico superior aparece ahí. En el arcaico superior aparece la teocracia y acá se consolida en el horizonte medio, también conocido como formativo medio. Horizonte temprano, formativo medio, disculpa. Entonces, ya. Entonces, es un periodo donde se consolida la teocracia y, por supuesto, hay una economía intensiva. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de una agricultura intensiva para la economía es porque ellos llegan a un lugar donde es muy, muy difícil desarrollar agricultura y tienen, ¿qué cosa? Que tienen que utilizar tecnología, o sea, fabricar canales, acueductos, ver la manera para que se pueda obtener agua, porque el lugar en donde se encuentran es difícil. Entonces, por eso hablamos de una economía intensiva. En tecnología está el desarrollo de la cerámica y orfebrería. O sea, no solamente es para la hidráulica, para el agua, sino que también la tecnología se da a través de ¿qué cosa? A través de la cerámica. Profesora, pero la cerámica es tecnología, yo no entiendo muy bien eso. Sí, lo que pasa es que para hacer cerámica hay que tener unas ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, para hacer cerámica hay que tener sí o sí, hay que tener hornos. Sin hornos no se puede, ¿no? Ujú. También recuerda vamos a ver ahora las culturas que están dentro, ¿no? Como por ejemplo la cultura Chavín, que va del 1200 al 200 antes de Cristo. En el caso de los Chavín, su gobierno está dirigido por una casa sacerdotal, ya te lo comentaba, se llama teocracia, pero esta casa sacerdotal tiene un gran prestigio. ¿Por qué? Porque hay presencia de oráculos. La pregunta del millón es, profe, ¿qué es un oráculo? Un oráculo, muchachos, es el lugar sagrado donde se adivina el futuro, ¿no? Se supone que en este caso los Chavín contactan con los dioses, bueno, con su dios Triada, y el dios les dice a ellos lo que va a pasar en el futuro. Pero no te está hablando pues del futuro de tu corazón, no, 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 no. Lo que te está diciendo es que te va a predecir el futuro, pero el futuro agrícola, ¿no? Porque como tú sabes, y esas son sociedades agrícolas, ¿no? Son sociedades de agricultores. Entonces, no, no están rigiéndose tanto por por ellos mismos, sino por lo que pueden alimentarse. Recuerda que si ellos no producen nada, no pueden vivir en ese lugar. Por eso siempre están pendientes de que si va a llover, si va a haber sequía, y los únicos que pueden determinar si va a haber, o sea, que les pueden asegurar, adelantar, decir, son los sacerdotes. Ojo con esto. No porque el sacerdote tenga relación con el Dios, porque en realidad no es que el Dios le diga lo que va a pasar, es que ellos utilizan esa idea del Dios como un gancho, ¿no? Como un pretexto para que la gente lo siga, pero en realidad ellos saben que si va a haber sequía, si va a haber lluvia, por otra razón. Y la razón por la que saben es que ellos son grandes astrónomos, son científicos, son astrónomos, son ingenieros hidráulicos y ellos, al ver cómo se mueven los astros, pueden saber si va a haber lluvia o va a haber sequía. Y eso se lo comunican a la gente como si los dioses se lo hubieran anunciado, pero en realidad es que ellos están controlando a través de su conocimiento. Todos a través de su conocimiento. O sea, esta idea de que los chavín controlan a través de la religión, de cierta forma sí es correcta, pero no es tanto solo por el Dios, sino es porque ellos
manipulan esto, ¿no? Ellos te hacen pensar que sí, que su Dios es poderoso, que es lo máximo. Profesora, ¿y por qué mejor no dicen que ellos son los que están haciendo todo esto? Porque si dicen que ellos son los que están haciendo todo eso, los que saben cuándo va a llover, cuándo va a haber sequía, también quiere decir que otras personas lo podrían hacer. No es nada sagrado. Y ahí podrían perder el poder rápidamente. Los Chavín entonces basaban su poder en sus conocimientos. Claro que la gente esto no lo sabía, ¿no? Lo vas a ver después. Sin embargo, los Chavín entraban en personaje y llevaban a la gente, mira, caminando, ¿ah? Iban donde la gente le decían, ya, ellos vivían, los Chavín, casi a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ellos veían clarito, clarito cómo se movían las estrellas, cómo se movían, los Chavín ven clarito, ¿no? Cómo se mueven las estrellas, cómo se ven, cómo se mueve el sol, cómo se mueve la luna. A 3.400 metros sobre el nivel del mar, es mucho más fácil que tú puedas ver esos movimientos, que la astronomía pueda ser un vehículo para que tú pronostiques el futuro, para que tú predigas. Se llama oráculo. Los Chavín lo hacían, iban a tu población y te decían, hey tú, quiero hablar con tu curaca. Recuerda que ya hay ellos, ¿no? Quiero hablar con tu curaca. Y los Chavín te exhortaban, te decían, ¿sabes qué? Mi Dios me ha dicho que el próximo mes no va a haber lluvias. Tú como agricultor, claro que tienes miedo, porque si no hay lluvia, no hay cosecha. Si no hay cosecha, no hay comida. Y si no hay comida, no hay vida en ese lugar. Entonces los Chavín ya iban a meterte miedo, pues, ¿no? Y tú, no, no pasa nada, no, ya váyanse. Después de un mes, efectivamente, no había lluvia. Y regresaban. Los sacerdotes Chavín regresaban y te decían, ¿y te llegó el mensaje? Mi Dios te ha quitado la lluvia. Obviamente tú eres un agricultor, ¿no? Retrocedías ahí. No, no pasa nada, todavía tengo el río, le decías. ¿Tienes? Tenías, te dirán los Chavín. Porque como son grandes ingenieros hidráulicos a 3.400 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, ¿qué ocurre? Que ellos están más cerca del control del agua que tú. Porque los ríos del Pacífico, los que desembocan en el Pacífico, el 90% de ellos son ríos por deshielo. O sea, son ríos que nacen en los nevados, en la cordillera. ¿Quién está más cerca de la cordillera? Ellos. ¿Sabes qué hacen? Donde nace el río, cortan ahí, desvían el río como un canal y nunca va a llegar a tu pueblo. Después regresan. ¿Y qué tal? Mi Dios. ¿Y qué tal? ¿Mi Dios te cortó tu río o no? Te lo secó. Obviamente que tú entras en pánico. ¿Por qué? Te puede matar. ¿No entiendes eso? O sea, quedarte sin alimento significa morir en el valle. Por eso es mejor estar de su lado. Ay, no, profe. Sí. Y los Chavín sabían que te estaban mintiendo, que ellos estaban provocando todo eso. Ese es su verdadero poder. Los Chavín eran show. Eran show. Olvídate, son otra cosa. Y así entonces, los Chavín lograban dominar estas sociedades. Y por eso es que no necesitaban tampoco ejército, ¿no? Para que un ejército si prácticamente tú te estás muriendo del miedo y vas a hacer todo lo que ellos digan? No es necesario. Entonces, bueno, bueno. Los Chavín ahora entonces, los Chavín ahora entonces van a, eh, van a ser los que dominen, ¿no? Su importancia está en la síntesis cultural panandina. Los Chavín van a juntar todos los conocimientos de los pueblos anteriores a ellos y los van a convertir
en algo grande, por eso es que conocen mucho, ¿no? Conocen mucho de técnicas. Por otro lado, también está la religión. La religión es el culto de los dioses terroríficos, ya sabes por qué son terroríficos, porque tú piensas que ellos están haciendo todo, que te pueden matar, pero en realidad no es así. Y por supuesto, está el complejo Chavín de Huántar con su templo viejo, donde se hacían todos los rituales religiosos. O sea, una vez que tú ya te convencías de que todo eso era real, que todo lo que te decían era real, pues ahora tenías que peregrinar, porque los Chavín querían de ti ciertamente algo. Tu mano de obra no te pases, pues si ellos viven en un sitio donde no hay nada. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Ocurre que los Chavín deciden sacar del excedente de producción. Tienen que hacerlo. El excedente de producción es lo que ellos quieren. Si arriba no crece nada, no va a crecer tampoco. Y te van a obligar a llevar lo que sobra de tu cosecha cada vez que te la tengas. Entonces, ellos a todos los pueblos le piden eso y les llevan caminando 3, 4 meses desde tu pueblo hasta arriba. Y ahí hay una gran celebración, ahí puedes ver todo lo que ellos hacen, toda la parafernalia, todo lo que se preparan para hacerte creer que realmente su Dios existe. Obviamente, no es así, pero es todo un movimiento, ¿no? Ujú. Los Chavín son show, ya te he dicho. Bien, por otro lado también está la litoescultura, muy importante, ¿no? Porque la litoescultura es el trabajo detallado en piedra. Y por lo general los dioses o todo lo que quieren que sea a posteridad, pues está tallado en piedra. Tiene la cerámica y en la cerámica, recuerda, es monócroma, no es una cerámica monócroma donde predomina el color negro, no porque lo pinten de negro, sino porque es la cerámica quemada. Eh, Tienen cerámica de base plana, cuerpo globular, redondo, así como lo que ves acá. Mira, la base es plana, el cuerpo es globular, el asa es estribo, ¿no? Estribo. Y gollete, ese es el que más se representa, gollete, gollete, como una dona, ¿no? Ujú. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta, por favor? ¿Todo bien? ¿Sí o no? Pónmelo en el chat, por favor, para seguir Todo bien, avanzando. todo bien. Profesora, no hay ninguna duda. Aquí entonces seguimos. Paracas, Paracas es la colita de Chavín. O sea, cuando... Ah, y no te conté eso. Profesora, si tanto Chavín era show, si la gente creía en ellos, ¿qué pasó? Ay, te cuento, pues, te cuento. Lo que pasa es que Chavín, todo bien ya, pero tú no puedes o no deberías sustentar todo tu poder en algo que es efímero porque, y es inestable, porque, o sea,
el clima, la lluvia, la sequía, todo eso, pues tienden a ser cambiantes. Imagínate que aparezca un fenómeno del niño como le pasó a Chavín y que tus predicciones de futuro no se cumplan, porque el fenómeno del niño, tú puedes ver que va a haber sequía y va a haber lluvia. O sea, es así, cambia. La naturaleza es difícil. Y les pasó eso. Y como solamente y como solo se fundaban en eso, pues los chavinos perdieron todo. La gente dejó de creer en ellos, ya no iba a tributarles, como no iban a tributarles, tuvieron que salir ellos a buscar alimento, y es por eso que explotó en varios pedazos, ¿no? Un pedazo que quedó al final fue un oráculo chiquito que quedó, ¿no? Que era Paracas. Paracas del año 700. Paracas del año 700 hasta el año 200 antes de Cristo. Mira, es mucho más cercano, ¿no? Mira, en el caso de Paracas, debemos entender que no es una sola cosa. Paracas tiene dos versiones, Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. En el caso de Paracas Cavernas, vamos con Paracas Cavernas. Paracas Cavernas es lo que, como te comentaba, o sea, Paracas se desprende de Chavín. La primera parte, Cavernas, obviamente se parece muchísimo a Chavín porque sale de ella, de su hijita, ¿no? Entonces, en el caso de Paracas Cavernas, está influenciada por Chavín, tiene una cerámica polícroma, usa muchos colores y es de tipo post-cocción. ¿Qué quiere decir? Que esa cerámica se moldea, se mete al horno, luego se saca la cerámica ya dura y ahí recién se pinta. Sin embargo, la porosidad de la cerámica hace que por los huequitos minúsculos, microscópicos que tiene la cerámica, se meta la pintura. Y pareciera como que lo pintas, lo pintas, lo pintas, pero igual se queda medio aguado, como que no agarra bien, ¿no? ¿Por qué? Porque es como si se estuviera fugando la pintura. Es una pintura cerámica de estilo fugitiva, ¿ya? Por otro lado, también recuerda, está la fase Paracas Necrópolis. Ya Paracas Necrópolis, digamos que está un poquito más desarrollado, más libre, más independiente, ya no depende tanto de la influencia Chavín y ellos mismos están forjando su propia forma, ¿no? Ahora bien, esta propia forma es más realista. Viven en una zona de conflictos, porque donde no hay agua, como Paracas, que es una zona de desierto, siempre van a estar peleando por este líquido elemento. Entonces,
¿Cuál es el tema ahí, no? El tema es que los paracas van a cambiar un poquito y van a generar una fase necrópolis de autonomía regional con una cerámica monócroma, acá está, un solo color, mírala, y por supuesto también que sea precocción. ¿Qué significa esto? Mira, cuando hablamos de la fase Paracas necrópolis, debemos decir que se hace una cerámica de tipo precocción. O sea, yo moldeo mi cerámica, la pinto, luego la meto al horno. Si hago eso, entonces el color será más brillante, más bonito, más fuerte, más vivo, ¿no? Y resistirá más, ¿no? En cuanto a política, es cierto, los Paracas cavernas influenciados por los Chavín empezaron con un sistema teocrático, pero cuando acabó esta primera etapa, lo que quedó era el sistema guerrero. ¿Por qué? Porque, como te dije, van a estar peleando por el agua, van a estar peleando por la tierra. Entonces, se va a desarrollar por primera vez en nuestra historia, en esa etapa tardía que es Paracas Necrópolis, una casta de jefes guerreros, ¿no? Una casta de jefes guerreros. Además, en cuanto a textiles, destacan los fardos funerarios, que es lo más importante de los Paracas. Si algo fueron ellos, fueron los más grandes textileros, los más grandes tejedores del mundo antiguo, ¿no? Destacan los fardos funerarios, cuya materia prima es el algodón. La élite usó también la fibra de alpaca. La alpaca es difícil em, de conseguir, porque si te das cuenta, Paracas está en la costa y las alpacas se crían a 4.000 metros, a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, para hacer un comercio ahí es de productos exclusivos, solamente lo puede utilizar la élite. Y por otro lado también recuerda, está la medicina con las famosas trepanaciones craneanas. Ahora, en el caso de la medicina, como te decía, tienes que tener en cuenta que tanto la trepanación como la deformación craneana son cosas diferentes. Las deformaciones craneanas eh, son, es esta forma intencional de convertir tu cráneo en algo visualmente diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, todos nacen con un cráneo redondeado, pero cuando tú, en el momento exacto en que tú vas a salir, o sea, no por cesárea, sino por parto natural, si tú sales por parto natural, ¿qué pasa? Que que el canal vaginal de las mujeres se dilata, pero sigue siendo como si fuera un tubo ancho, ¿no? Entonces tu cabeza, en vez de ser redonda, tu cabeza se alarga.
No sé si has visto tú, tal vez tienes hermanitos, sobrinos, lo que sea, los has visto de recién nacidos, o tal vez, no sé, pues tu mamá es enfermera, es médico, ginecóloga, no sé, y has visto de repente en su chamba cómo es que sacan a los niños, las obstetras, también, te habrás dado cuenta que sus cabezas son raras, como cuando nacen los niños son extraños, como, bueno, yo no tengo hijos, pero los he visto. ¿No? Es que las cabezas como largas, ¿no? Ya ellos imitan eso y dicen, bueno, como es una población pequeña y la gente tiene que identificar que nosotros somos diferentes, para identificarnos entonces se alargaban las cabezas, ¿no? Y de lejos se sabía quién era de la élite. Ujú. Y también están las trepanciones craneanas que básicamente son pues operaciones de cráneo abierto y que por lo general se daban en épocas de guerra, o sea, con Paracas Necrópolis. Y ahora sí nos vamos con el intermedio temprano, que según nuestra pizarrita sería por acá, aquí. O sea, en el primer horizonte estaría Chavín y al final Paracas Cavernas, y acá recién vamos a entrar al primer intermedio. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Tienes alguna duda sobre eso? Por favor, coméntamelo. La profesora. La profesora, todo claro. Bien, vamos ahora con el intermedio temprano, que sería el caso de Nazca, ¿ya? Nazca es como la secuencia de Paracas, ¿no? Termina Paracas, comienza Nazca. Mira, el intermedio temprano, del año 200 antes de Cristo al 600 después de Cristo. Nazca va del año, Nazca específicamente del 50 antes de Cristo al 600 después de Cristo. En economía, su principal actividad es la agricultura. Ese es lo principal, ¿no? La agricultura. Em, y tiene galerías filtrantes. Profe, ¿qué es una galería filtrante? Los Nazca tienen muy poco acceso al agua, muchachos. Sus ríos son importantes, pero no cubren la necesidad completa. Entonces, los Nazca hacen esto, mira, hacen estos puquios hacia abajo. Todo se llama galería filtrante. ¿Cómo es la galería filtrante? Te lo voy a poner por acá un dibujito, ¿ya? Así es, mira. Casi, así. Entonces, esto que está acá se llama puquio, pero todo el circuito se llama galería filtrante, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo es? Los Nazca hacen el espiral hacia abajo.
Abajo, acá, eso que está acá es la napa freática. O sea, esto que está acá es agua que está debajo de la tierra. Y esta agua que está abajo de la tierra está ahí porque se tiene, se filtra el agua de los ríos naturales y queda abajo. Entonces, ¿qué pasa? Que como están cerca las placas de Nazca que están en el mar, ¿no? Estas placas se juntan así, ¿no? Se juntan y entran en tensión. Eso genera presión. La presión entonces hace subir el agua. Y al hacerla subir, ¿no es cierto? Permite que tengan agua en gran parte del año, ¿no? Acá está. Permite que tengan agua en gran parte del año. Es esto. Sube, se inunda todo y ahí por eso crecen las plantas acá alrededor, ¿no? En política destaca la teocracia militar. Estas usan cabezas trofeo. Los Nazca no esperaban nada, era un ejército realmente agresivo, ¿no? Llegaban a tu población, si tú no te querías anexar a ellos, no te querías rendir ante ellos, te agarraban, te cortaban la cabeza y le enseñaban a toda la gente, pero no a cualquiera. ¿Ah? Esa cabeza cortada era la cabeza del curaca para que todo el mundo supiera el poder que tenían ellos. Luego agarraban la cabeza, le sacaban el cráneo, la dejaban solamente el pellejito, ¿no? Con el pelo, y eso lo metían en una olla así, ¿no? En un recipiente a hervir por varias horas hasta que fuera chiquitita. Cuando estaba chiquita, la ponían a secar, ¿no? Por varias semanas. Y después la rellenaban, ¿no? Y le hacían una bolita. Y la bolita la ponían así en su... la ponían como cinturón. Mira, mira, acá tiene, por ejemplo, mira, acá ves el zorrito. Este de acá es la imagen del dios Kong. ¿Ves? El dios Kong es un zorro de la costa, ¿no? ¿Te acuerdas como Run Run? ¿Te acuerdas cuando hubo un zorrito que creo que se había escapado y lo habían llevado al Parque de las Leyendas? ¿Recuerdas eso? Hace poco creo que ha sido. ¿Te acuerdas? Sí, profe. Ya. Run Run es él, pues. Es él. Mira, tiene su antifaz como gato. ¿Ves? Mira, eso es la influencia Chavín. Acá también tiene sus bigotes de como gato. O sea, como felino, ¿no? Y acá sus orejitas es como una máscara que se ha puesto encima. Por eso dice máscara de felino. Y acá tiene sus garritas y mira, esta es la cabeza trofeo. Y acá hay una que ya está disecada como cinturón. Así en esa imagen te mandaban, ¿no? Te decían, soy poderoso, soy poderoso. Por otro lado, recuerda, también tienes en política, en arquitectura, disculpa, que destacan los grandes centros ceremoniales como Cahuachi y el urbanismo planificado. Tenían ciudades muy bien diseñadas. En cerámica, uff, cerámica la llenaban por todo lado de dibujos. ¿Para qué? Para llamar buenos augurios de abundancia. Esta cerámica es la famosa cerámica con horror al vacío. Ujú. Con figuras por todos lados. Y por supuesto la línea de Nazca, que son básicamente caminos ceremoniales, ¿no? Son líneas que te llevan hacia lugares donde hay agua, ¿no? En esa zona hay agua. Por eso la ponen, la diseñan y después sacan de ahí lo que necesitan. Y por supuesto, ¿no? Por supuesto, está también la siguiente que vamos a ver, que son los mochica. Los mochica o moche, que son lo mismo, van del año 200 al 500 al 850, y en este caso se ubican en Piura, entre Piura, Lambayeque y la Libertad de Ancash. Son realmente locales, pero grandecitos, ¿ah? En cuanto a política, se organizaron los reinos en reinos independientes. Por eso se dice los Mochica, porque son varios. La señora de Cao, el señor de Zipán, etcétera, etcétera. Son varios, ¿ya? Es como si fueran barrios con un gran señor y todos se juntan. Es como en tu barrio, ¿no? Cada cuadra tendría un señor. Tú serías, por ejemplo, imagínate que vives en el Callao, tú serías el señor de Sáenz Peña y así hay varios, ¿no? Y el alcalde sería el que domine a todos, así. Son gobiernos comunes con idioma muchig,
y con costumbres y dioses importantes, ¿no? Comparten eso. Destaca el dios Ayapaej, también llamado el gran dios degollador. En cuanto a economía, su principal actividad es la pesca intensiva y usan cabellito de totora, además como el uso de canales de regadío. Por otro lado, en arquitectura, recuerda, tienen centros urbanos ceremoniales como Huaca del Sol, Huaca la Luna, Huaca Rajada, Huaca del Brujo. Y, por supuesto, en metalurgia son buenos metalúrgicos. Funden los metales, vuelven láminas los metales, vuelven bolitas los metales, vuelven pepitas los metales. Lo que no tienen mucho es el desarrollo, wow, espectacular de joyas. Pero sí algunas cosas, mira, si tú ves ahí, sus joyas no son espectaculares, sin embargo, ya empiezan a tener nociones, ¿no? Ujú. Por otro lado, también recuerda, tienen técnicas de dorado, de plateado, ¿no? Con tumbaga, adobe. Y en cuanto a cerámica, la cerámica es lo más importante que tienen los mochica. Lo más importante. Porque los mochica desarrollan cerámica de características muy eh, básicas, pero al mismo tiempo complejas, ¿no? Es bicroma, es pictórica, es escultórica, realista y con azacoyete. ¿Qué significa esto? Bicroma utiliza básicamente dos colores, el blanco cremoso y el anaranjado ocre. Pictórica, pero sobre todo escultórica, como este venadito que ves acá, mira. En este venadito, ¿por qué es escultórica? Porque ellos han diseñado el venadito, ¿no? Ellos le han puesto sus bracitos, sus cachitos, sus orejitas, tú lo puedes tocar, eso se llama ser escultórico. Lo han esculpido, lo han construido. En cambio, esa es escultórica. Pictórica es como esta, ¿no? Que también hay, pero no hay muchas. Así, que es uno solo y adentro tiene el dibujito pintado. Este no, este es como un muñequito, ¿no? Es realista porque todo lo que los mochi ponen en su cerámica es de la vida real y cotidiana. No se imaginan nada. No es como los chavín. Mira esto de los chavín, por ejemplo. Mira acá. Acá los chavín, mira, esto no existe en la vida real. Pero esto sí existe. Y además te permite utilizar también azagoyete, como si fuera una mochila en la espalda, ¿no? Bien, ahora nos vamos con Tiahuanaco y entonces estaremos pasando hasta este otro periodo, que es el último, que sería el horizonte medio o segundo horizonte, ¿no? Último para, último para nosotros, hoy digo, ¿no? Porque en realidad todavía faltan varias culturas por revisar, ¿ya? Bien, vamos rápidamente con Tiahuanaco. En el caso de Tiahuanaco, recordemos, por favor, los tiahuanacos se ubican en la meseta del Collao, a 4.800 metros sobre el nivel del mar. Estamos casi cerca a San Pedro, un poquito más arriba de los Cóndores. Estamos bien arriba, ¿ok? Muy arriba. Además, recuerda, en política, es un estado expansivo, colonizador, no violento. A diferencia de los Nazca que habíamos visto que cortaban cabezas, que reducían las cabezas, que te metían miedo, ellos no. Ellos van a utilizar más que todo sus conocimientos como los chavín y los dioses. Con eso ellos no necesitan ejército para nada, van a seguir avanzando, ¿ya? En cuanto a su economía, recuerda, su principal actividad es la ganadería y obviamente ganadería de altura. Profesora, pero ¿por qué no se dedican a la agricultura? ¿Por qué no, no sé, por qué no siembran? Es que a 4.800 chicos, el frío es extremo. En el día hace tanto frío que las hojas de las plantas se queman y en las noches hace tanto frío que las hojas de las plantas se queman.
Profe, en el día hace frío, no solo frío, también hace calor. Estás a 4800 y el sol te da directamente en la cara y obviamente las plantas mueren. Y en la noche el frío es seco. No es como acá en Lima, ¿no? Por ejemplo, acá en Lima lo que tenemos es que eh, cuando hace frío parece que estoy ya todo mojado, ¿no? Porque estamos cerca al mar, pero ellos están a 4800 metros lejos del mar, hacia arriba. Entonces ellos casi no les llega la humedad, ¿no? Así que tomarlo en cuenta. Entonces, las cosas se vuelven cada vez más difíciles, pues, cada vez más difíciles. Por eso ellos tienen poco alimento y tienen que buscar la forma de poder conseguirlo sin tener que pelear, porque eso sería demasiado desgaste. Entonces ellos utilizan la famosa, famosa técnica del guaruguaro. Te voy a poner una imagen acá, por favor. El guaruguaro. Oye, ¿qué pasa? Acá está. Ya mira, ahí estás viendo. Ok. Mira. Ya, te voy a poner la otra imagen para que veas más o menos cómo se distribuye. Quiero que aprendas bien. Mira, los guaruguara camellones, como te comentaba, son una salida, ¿no? Se puede hacer. En el guaruguaru se siembra hacia arriba para dejar acá espacio para canalizar los ríos. Mira, así se ve por fuera, ¿no? Canalizas ríos y lo pones acá. En el día la planta sufría porque se quemaba con las hojas, el calor del sol, pero en el día la planta está hidratada. ¿Por qué? Está hidratada por filtración, porque si esta es la raíz, el agua viene, la hidrata y la hoja siempre está húmeda y por lo tanto el sol no la mata. Pero en ese mismo día, los rayos solares caen perpendicularmente a la superficie del agua y la calientan. En la noche, el golpe del frío seco con el agua que estaba caliente sale en forma de vapor de agua y este vapor de agua está alrededor de la planta y la hidrata. En el día por filtración, en la noche por vaporización y la planta puede sobrevivir. Pero como te das cuenta, no puede ser en grandes espacios. Solo se pueden hacer en unos cuantos lugares, así como lo ves acá, ¿no? Eso te lleva a pensar que tienes que tener otra estrategia. ¿Cuál es la otra estrategia que ven los tiahuanaco? Su otra estrategia es el control vertical de los pisos ecológicos. Ir a diferentes pueblos a diferentes altitudes. Por ejemplo, ir a un pueblo de 100 metros que tiene choclo, ir a un pueblo más arriba a 500 metros sobre el nivel del mar que tiene, no sé, ají,
y pedirles que te den su excedente de producción y tú que le entregabas, le pronosticabas el futuro a través del movimiento de los astros que también hacías. Entonces ellos entregaban su excedente de producción y claro, tú les dabas el pronóstico, pero además como un plus, todo lo que te sobraba, o sea, tú agarrabas, comías, guardabas y luego te sobraba ají de un lugar. Por ejemplo, uno te dio choclo y te sobró ají de otro lugar que te dieron, tú vas y le das un poquito de ají para que sienta que hay diversidad alimenticia, ¿no? Para que tenga más cosas a las que nunca podía haber accedido, pero tú se lo das. En arquitectura es monumental, megalítica, principalmente religiosa, y en escultura es monolítica la escultura. Bien, ahora también tienes el Imperio Wari, que se ubica en el núcleo de Ayacucho y surge como la confluencia de Huarpa, Tiahuanaco y Nazca. Básicamente lo importante de ellos es que desarrollan ciudades cabecera de región, que son la construcción planificada de ciudades administrativas. O sea, en vez de conquistar varias, ¿qué hago yo? Yo agarro mi y encuentro una ciudad. Esta es la ciudad que quiero. Y hay varias ciudades a su alrededor. Yo no voy a conquistar todas estas pequeñas, solo conquisto esta de acá y ella se va a encargar de conquistar el resto. Obviamente que esta ciudad de acá yo la tengo que construir. Construir una ciudad con todo lo necesario, igual a la capital, para que pueda dominar. A eso se le llama ciudad cabecera de región. Al final, yo no voy a estar controlando cada ciudad pequeña, sino solamente controlo esta, ¿no? Hago mi red de caminos que las una y ya, creo un gran imperio. Esa red de caminos se llama Capajñán. Bien, por otro lado también está el intermedio tardío, que ya es el punto final, ¿no? El punto final del desarrollo de los pueblos pequeños. En cuanto a cerámica, en cuanto a culturas están los chancas, ¿no? Los chancas, que son los enemigos acérrimos de los incas, ¿no? Los odian y los incas les ganan y por eso se convierten en un imperio. Y luego están los reinos aymaras, que viven cerca de la meseta del Collao, que hacen todo muy parecido a los tiahuanaco porque se encuentran en el mismo lugar, pero en otro periodo más tarde. Y luego los chimúes, ¿no? Los chimúes que se perfilaban como los que iban a dominar todo el territorio hasta que llegaron los incas. En economía, su principal actividad es la agricultura intensiva y se desarrollan huachaques, o sea, ellos cavan huecos, o sea, un hueco como un pozo para buscar agua debajo de la tierra y de ahí sacan el agua sube y queda como una piscina. Eso lo utilizan ellos para poder consumir día a día. Huachaques. Son grandes orfebres, los mejores orfebres del mundo antiguo, y en cuanto a religión, le rinden culto a Shi, que es la luna, Ni, el mar, Chang, el sol, y ellos sí hacen sacrificios humanos en todos sus centros religiosos, para evitar que los dioses se molesten, para darles lo que ellos quieren, ¿no? En cuanto a la caída aparece porque los chimú eran grandes, eran lo máximo, ya se perfilaban como un imperio hasta que los incas llegaron y los conquistaron, ¿ah? Los incas los conquistaron. Finalmente están los chinchas sí son una sociedad que son muy amiga de los incas, a diferencia de los chimúes, ¿no? Ellos tienen un gobierno teocrático, sin ejército y básicamente de comerciantes, son 100% comerciantes. En arquitectura destacan sus ciudades hechas de adobe y por supuesto destacan ahí la Centinela, Tambo de Mora y la Cumbre, ¿no? Muy bien, se dedican a un comercio especial de tipo triangular. El comercio de tipo triangular va de Chincha, donde llevas hojas de coca, hacia el altiplano. Lo intercambias por carne y luego lo llevas al Ecuador. En el Ecuador, ¿qué intercambias? ¿Por qué intercambias? Por spondylus. Profe, ¿qué es el spondylus? Es una piedra, es una concha, ¿ya? Lo voy a poner acá, spondylus, que solamente se encuentra en el mar del Ecuador,
porque es un tipo de concha que solamente crece en aguas tibias. Entonces, es como sagrada, ¿no? Porque nadie más la puede tener. Ahí está. Mira, es algo así como esto. Se pueden hacer joyas como esta, mira. Ahí está. ¿La puedes ver? A ver. Así. Ahí está mi collar de Spondylus. Es muy difícil de conseguir. Muy, muy difícil de conseguir. Ya, ahí está el Spondylus. Recuerda, es el comercio con lo más importante porque es considerada comida de los dioses. ¿Por qué caen los chincha? Los chincha básicamente caen por... a ver, básicamente los chincha... Ay, no. Ya. Básicamente caen por una alianza con los incas. Los incas los absorben. Mira, los chincha eran importantes para los incas por algo muy importante. Y es que los incas querían saber cuándo iba a haber fenómeno del niño para que no los golpeara. Y sí se podía saber. Como el espóndilo solamente crece en lugares en donde el agua es tibia, y aquí en las costas del Perú el agua siempre es fría por la corriente de Humboldt, cuando los chincha iban viajando y encontraban espóndilus lejos del Ecuador, o sea, en el Perú, eso quería decir que el agua estaba tibia, y si estaba tibia, había fenómeno del niño. Por eso los incas los respetaban tanto y a ellos nunca los golpearon, simplemente los anexaron como aliados, ¿no? Y fueron subordinados a los incas, pero nunca fue un enfrentamiento así cuerpo a cuerpo, ¿no? Se unieron al imperio. Entonces, ya finalmente tengo aquí la periodificación del Perú prehispánico, como lo que te había dicho hace unos momentos que yo he hecho mi línea de tiempo, igualito, ¿no? Igualito. Voy a ponerte acá. Voy a ponerte acá entonces las claves. Espero que se haya comprendido la clase. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta ya para irme. Ya para irme te voy a dar las claves al toque. Es una semana bastante cargadita, pero muy interesante. A ver, las claves de las preguntas de la semana. Perdóname que te esté robando 5 minutitos. A ver, se demoró un poquito. Se demoró un montón. No un poquito, sino un montón. Ok, bueno, entonces aquí me despido y nos vemos la próxima semana, esta vez en un capítulo más de Historia Universal. Acá tengo las claves, te las canto al toque, por favor. No sabía que era 15. Ya, bueno, entonces te dejo. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.